Hoy presentamos Vete, cobarde Billy. María y Meloso caminan sin descanso hacia la Tierra del Sur, pero finalmente caen rendidos por el cansancio al pie de un gran árbol, cuando, de pronto... ¡Oh, qué hermosa niña! ¿Dónde estás, María? ¡María! ¿Dónde has ido? ¡María! ¡María! María. ¿En dónde estoy? Tengo mucha hambre. ¿Ah? ¡Ah! ¡Delicioso! ¿Te gusta? Ese pan está hecho del más fino polen. No tienes por qué huir. ¿No tenías mucha hambre? ¡Come! Es un placer conocerte. Mi nombre es Billy. ¿Y el tuyo? Fuiste tú el que me raptó y me trajo volando hasta aquí. Lo siento. ¿Por qué lo hiciste? Es que te vi y pensé que sería hermoso tener una linda amiga como tú. ¿Y es que acaso no tienes otros amigos? Todos se ríen de mí. Todos en este lugar me llaman el cobarde Billy. Y por eso no tengo ningún amigo. Bueno. Está bien, de acuerdo. Seré tu amiga. ¿De veras? Mucho gusto. Mi nombre es María. Pero solo me quedaré hasta que Meloso venga por mí. Porque tenemos que ir a la Tierra del Sur a buscar al Príncipe Cristal y a mi mamá. Seremos amigos hasta entonces. ¡Viva! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Sí! ¿Ah? Toma, date prisa y toma tu desayuno. Está bien. ¡Noticias! Y eso fue lo que vi. ¿Qué? Que Billy ha hospedado a una linda niña en su casa. Sí, Kid. Y la mantiene en secreto. No quiere que sepamos nada de la niña. Ese cobarde. ¡Vamos a darle una tunda! ¡Sí, vamos! Vamos a traer a Billy hasta aquí. ¡Espera! Tengo una mejor idea. Creo que ya tengo suficiente pan. Me iré a casa. ¡Hola, Billy! Oh, Esos panes que hiciste se ven muy bien. hola, Kid. Se ven realmente apetitosos. ¿No lo crees? Sí, se ve muy... Hiciste esos panes para nosotros, ¿no es verdad? Así es. Ah, muchas gracias. Oigan, muchachos, nuestro bondadoso amigo Billy quiere que nos comamos estos panes. Gracias, Billy. Muchas gracias, Billy. Gracias, Billy. Deliciosa. Por cierto, Billy, me enteré de que hiciste amistad con una linda niña.
Y por supuesto, piensas presentárnosla, ¿no es así? ¿Yo? Casualmente, mañana en la noche habrá un baile en el castillo. Nuestra reina también participará. Puedes llevar a tu amiga, ¿de acuerdo? No dejes de llevarla al baile, Billy. ¡No faltes! Me gustaría participar del baile también. Oye, Billy. Oh. ¿La reina no ha llegado aún? No, todavía no ha llegado. Está retrasada. Es mejor que vaya a ver qué sucede. ¡Reina! ¡Ya es hora de partir al baile! ¡Todos los insectos! ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que te preocupa, María? Billy, ¿por qué no vienes a bailar con nosotros? Porque... A Billy no le gusta jugar con todo el mundo. ¿Cierto, Billy? ¿Eso es verdad? Bueno, Pierde cuidado. Simplemente no quiere bailar. Déjalo en paz. ¡Noticias! No puedo hallar a la reina en ninguna parte. ¿Estás seguro de que buscaste bien? La busqué por todas partes, pero no logré encontrar a la reina. Debe haber sucedido algo que tuvo que atender de inmediato. María, vamos a bailar. Lo haría con gusto, pero estoy cansada. ¿Me puedes llevar a casa, Billy? sí, claro. Oye, María. Bueno, jugaremos en otra oportunidad. ¡Adiós! Rayos, no es muy gentil de su parte estar tan pendiente de Billy. ¡Ah! La reina. ¿En dónde estaba? La busqué por todas partes. Nuestra invitada, María, acaba de marcharse con Billy. Quiero que todos me escuchen con mucha atención. Puede que les haya simpatizado, pero es una niña diabólica. ¿Niña diabólica? ¿Esa niña adorable? Acabas de decir que no es nada gentil. Esa malvada niña ha venido para destruir nuestra hermosa nación y a todos ¿En nosotros. serio, reina? Ya me decía que algo andaba mal con ella. A mí me pareció que realmente estabas disfrutando con la niña. Así que debemos deshacernos de esa criatura lo más pronto posible. ¿Y qué debemos hacer, gran señora? Este pan contiene una poción venenosa y quiero que se lo den y yo la sacaré fuera de nuestra nación mientras la poción esté haciendo efecto. ¿Hay alguna posibilidad de que muera si la droga trabaja demasiado? ¿Acaso no te importa que la hija del demonio nos destruya? ¿Quién entre mis súbditos es el que se ofrece a llevar el pan? Oye, Pin, tú lo harás. No haré eso. Deja de quejarte y simplemente hazlo. Bien, un voluntario, tú lo harás. Oh, no. Y ahora todos en marcha. Sí, reina. Insectos. Esta es la peor encomienda que me han dado. Oye, hazlo tú. No, yo no quiero. ¿Eh? Me olvidaba de la persona más apropiada para esto. Hola, Billy. Kid, este pan no. Lo hice especialmente para mi amiga María. No se trata de eso, Billy.
Simplemente quería que le llevaras este pan a María de parte de la reina. ¿Qué? Es por orden de la reina en persona. ¿Por qué? Esa niña María es hija del demonio, así que debemos hacer que coma este pan que contiene una poción venenosa que preparó la reina. ¿Entiendes? Yo no le puedo hacer tal cosa a mi querida amiga. No es nada difícil hacer que coma de ese pan especial, Billy. Pero... Después de todo, es la hija del demonio. Si haces un buen trabajo, dejaré que formes parte de nuestro grupo. ¿Están de acuerdo? ¡Claro que sí! ¿De veras? ¿Me dejarán formar parte del grupo? Sí, es en serio. Pero... Y también te dejaré entrar en nuestro refugio secreto. Es un trabajo sencillo, Billy. Está bien. Lo haré. ¡Así se habla! Almendrita. Para ti. Vaya, el pan se ve muy bien esta mañana. Billy, eres un estupendo panadero. Yo no diría eso. ¿De qué clase de polen hiciste este pan? En realidad... Ese pan... Te noto un poco diferente hoy, Billy. ¿Sucede algo malo? No sucede nada, María. ¿Seguro? Bueno, está bien. Ahora quiero comer. ¡No! Billy, ¿qué estás haciendo? No puedo. No puedo hacerlo. ¿Qué es lo que sucede, Billy? Ese pan tenía una poción venenosa. ¡Insectos! ¡Ese estúpido! Debo informar a la reina de esto. ¡Ahí está la reina! ¡Reina mía! Billy le reveló todo a María. No permitió que se comiera el pan. Fue por eso que te seleccioné para cumplir esta misión. ¿Cómo osaste desobedecer mis órdenes? Lo lamento mucho, reina. ¡Infiel! ¡Te mataré! ¿Ah? Son Kitty y los otros. Algo debe haber sucedido. ¡Vamos! Es mejor que no, María. ¿Por qué? Porque esos gritos sugieren que el problema es grande. Por eso debemos ir, Billy. ¡Vamos, vuela! Está bien. ¡Ahí está Kid, Billy! Kid está en peligro. Billy, llama la atención de esa flor monstruosa. Está bien. Bienvenida, María. Los comeré a ti y al insecto. ¡No los dejaré escapar! Tengo miedo. María, ¿en dónde te has escondido? Te comeré a ti primero. ¡Ay! ¡Ay! El monstruo se comerá a Kid. ¿Qué hacer? Ya sé. Zapatos rojos, por favor. Deseo salvar a Kid. ¡Ay! María, gracias. Me has salvado. ¡Ay! 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 María. María, olvídate de mí. No vale la pena. ¡Sálvate tú! No te desanimes, Kid. No es el momento. Inténtalo. ¡Ay! Ah, Kid. Sí,
Es inútil que intentes huir. Llegó tu hora, María. María. Aquí estoy. Ocúltate aquí, María. Meloso. Meloso, ¿por qué tardaste tanto? ¿Te encuentras bien, María? Sí, pero dime de dónde salió esa flor monstruosa. No me hagas esperar y déjate ver, María. ¿Cómo es que ese monstruo me conoce? Ese monstruo no es otro que la bruja Elula. ¿Elula? Ya nos habíamos conocido. Escucha, María, tienes que intentar darle este pan. ¿A este pan, Meloso? Contiene una poción venenosa y Lula lo hizo. ¿Cómo es que sabes todo eso? Bueno, te contaré. ¡No! Billy, ¿qué estás haciendo? Ese pan contiene una poción venenosa, María. ¡Infiel! ¡Te mataré! Así que cuando te estaba buscando, la bruja Elula apareció y se convirtió en ese monstruo. ¿Con qué eso es? Pero, ¿cómo puedo hacer que la flor coma ese pan? María, ¡Billy! ¡Estás a salvo! lo siento, María. Siento haberte abandonado. Tenía muchísimo miedo. Pero al verte actuar tan valerosamente, sentí una profunda vergüenza de mí mismo. Billy. Tenemos que salvar a los demás. Vamos, María, sujétate de mí. Oye, ¿cómo te atreviste a raptar a María? Bombón derretido, ¿tienes alguna idea de cuánto me preocupé por la suerte de esta niña? Lo siento. Meloso, este no es el momento para discutir sobre eso. Dame el pan. Y ahora, Billy, cuento contigo. ¡Vamos! Sí. ¡Al rescate! Ya los vi. ¿Con qué ahí están? ¡Ya se acerca! Sí. ¡Eso es, Billy! ¡Bien hecho! ¡Cuidado! ¡Gracias, Meloso! ¡Viene de nuevo! ¡Ahora, Billy! Vamos, María. ¡Sí! ¡Lánzalo! ¡Toma! ¡Lo hicimos! ¡Ay, ay! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esto es estupendo! ¡Todos están a salvo! Muchas gracias, María. Escucha, María, jamás te dejaré llegar a la Tierra del Sur, porque si así fuese, nosotros los que vivimos en los malos sueños desapareceríamos. Nunca permitiré que logres tu objetivo. Después de convertirse en una flor monstruosa, nuestra reina es ahora eso. Nunca se trató de tu reina, Kid. Esa flor monstruosa y el ser que viste después es la bruja Elula. Lo sabía. Sospeché desde un principio que había algo malo en ella. Pero tú creíste en esta reina, Kid. María, no sé cómo agradecerte que nos hayas salvado. Y lo hiciste después que intentamos darte de comer ese pan envenenado. Agradécele a Billy. Voló valientemente hacia la flor monstruosa. De otro modo no lo habríamos logrado. ¿Yo? María, Billy, ¿nos perdonarán por haber intentado hacer una maldad tan malvada? Está bien. Kid, deben brindarle su amistad a Billy de ahora en adelante y en todo momento. ¡Claro que sí! Cielos, yo no sabía que el cobarde de Billy fuera capaz de demostrar tanto valor. Oye, Ping. Lo siento. No. En realidad era un gran cobarde. Fue María quien con su ejemplo me enseñó la verdadera valentía. Billy
demostró su propia valentía. ¿No es así, Meloso? ¿Ah? Meloso. No. ¡Aquí está de nuevo! Escuchen, ella es la verdadera reina. ¡Meloso! El Lula lanzó un hechizo sobre ella y la tenía cautiva. ¿Es la reina verdadera? La bruja me convirtió en piedra con un conjuro y no podía moverme. Me complace que todos estén bien. Sí, sus ojos son muy amables y su mirada habla de amor. Ella es nuestra verdadera reina. ¡Reina! ¡Reina! Muchas gracias a todos. Su valentía hizo que la mala bruja se alejara para siempre de nuestra nación. María, ¿no crees que ya es hora de irnos? Sí. ¿Tienen que irse tan pronto, María? Lo siento, me gustaría quedarme un poco más, pero tengo que llegar a la Tierra del Sur. Por favor, regresa. Estaremos esperando por ti. Muchas gracias, amigos, por su gentileza. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuídate! María y Meloso dejan así la nación imperial de los simpáticos insectos y continúan su travesía hacia la Tierra del Sur.